El método de Cross. El método de Cross o distribución de momentos es una derivación del método general de rigidez, donde para el caso de estructuras cuyos giros de sus nodos sean los únicos grados de libertad, se aplica el principio de superposición sobre las rotaciones, pero esta vez en forma incremental. En cada ciclo de este proceso iterativo se aplican incrementos de rotaciones que generan incrementos de momentos flectores, capaces de restablecer el equilibrio estructural. El proceso culmina cuando los incrementos de momentos se tornan despreciables según sea el grado de precisión deseado. Los momentos flectores y las rotaciones finales se obtienen superponiendo los diversos incrementos calculados en cada ciclo. Ejemplo de vigas. El siguiente ejercicio lo realizaremos por el método de Cross. Tenemos una viga con ambos extremos o volados. Del apoyo fijo A tenemos 1 metro, de A a B 4 metros y de B a C tenemos 3 metros y del apoyo fijo C 1 metro. Tenemos una carga distribuida de 1000 kilogramos por metro. Se debe determinar el diagrama de momentos para la losa continua de concreto armado. Como paso 1 tenemos determinar la rigidez de cada elemento. En este problema la rigidez del elemento es constante, ya que en cada tramo tenemos el mismo y por lo tanto trabajaremos con rigidez relativa para simplificar. La fórmula del arnés es de K igual a 1 sobre L, que es igual la rigidez de AB es igual a 1 sobre 4, que nos da 0.25. Para la rigidez BC es 1 sobre 3, que nos dará 0.3. Paso 2. Se determinará los factores de distribución de cada elemento. Para determinar los factores de distribución de cada elemento tenemos la siguiente fórmula, que es igual a la rigidez sobre la sumatoria de rigideces. Por lo tanto, el factor de distribución del nodo BA es igual a 0.25 sobre 0.25 más 0.33 es igual a 0.43. El factor de distribución de BC es igual a 0.33 sobre 0.25 más 0.33 igual a 0.57. 3. Se calcula el momento de empotramiento. Estos dependen de las cargas externas. Tenemos el tramo AB con una longitud de 4 metros. Para hallar el momento en A utilizamos la fórmula que nos dice que es igual a la carga por la longitud al cuadrado entre 12. Convenientemente utilizamos el signo positivo en el sentido antihorario. Esto nos da un resultado de 1333.33. En el momento B nos saldría menos 1333.33. Para el tramo BC con una longitud de 3 metros, el momento B nos sale de 750 y para el momento C es menos 750. Como paso 4, calculamos los momentos productos de los volados. Para el apoyo fijo tenemos el momento en A que nos saldría 1000 por la longitud que es 1 metro por 0.5. Esto saldría 500. De igual forma para el apoyo móvil C que tenemos una longitud de 1 metro que nos saldría 1000 por 1 metro por 0.5 nos daría menos 500. El paso siguiente es organizar el procedimiento de cálculo en una tabla. Para eso copiamos los factores de distribución. En el caso del volado tenemos un factor de distribución de 0
ya que no cuenta con ninguna distribución en ese lado. Para el apoyo fijo tenemos un factor de distribución de 1. De igual manera, en el apoyo B tenemos 2 de 0.43 y de 0.57. Para el apoyo fijo en C tenemos 1 y para el volado 0. Luego copiamos los momentos de empotramiento, tal cual los hemos determinado. Tenemos para el volado menos 500, para el apoyo fijo 1333.33, para el apoyo fijo en B menos 1333.33, para el apoyo fijo 750, para el apoyo fijo en C menos 750 y para el volado 500. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el equilibrio. En los momentos de empotramiento ya tenemos las cifras y procedemos a sumarlos. Sería menos 500 más 1333.33 nos daría 833.33, pero ese es el momento de desequilibrio. Para tener el equilibrio se le cambia el signo a menos. De igual manera en el nodo B, menos 1333.33 más 750. Nos daría un resultado negativo. Para tener el equilibrio le cambiamos el signo y nos daría 583.33. De igual manera en el nodo C. Ahora, aplicamos un factor de transporte. El factor de transporte siempre va a ser 0.5. Multiplicamos menos 833.33 por 0.5. Pasamos desde el nodo A al nodo B. Nos daría menos 416.67. De igual manera, desde el punto B hacia el nodo A, 250.83 por 0.5 nos daría 125.42. De igual manera, del nodo B hacia el nodo C y del nodo C hacia el nodo B. De igual manera, realizamos la siguiente operación. Tenemos las cifras de 125.42. Para tenerlo en equilibrio, le cambiamos el signo por menos 125.42. En el nodo B sumamos las dos cifras y cambiamos signo, 291.67. Y de igual manera en el nodo C, 166.12, cambiamos signo para tenerlo en equilibrio y nos daría menos 166,12. Seguimos con el factor de transporte de 0.5. Del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo A, del nodo B al nodo C y del nodo C al nodo A. Volvemos a tener el factor de equilibrio que igual manera le cambiamos el signo, menos 62.71. La suma de estos dos y le cambiamos el signo y de igual manera en el nodo C de 83.12 a menos 83.12. Ya tenemos los momentos de equilibrio. Al momento de multiplicarlos por los factores de distribución tenemos estas cifras. Nos damos cuenta que ya llegamos a un punto de equilibrio, ya que estas dos cifras son iguales, solamente que con el signo cambiado. Eso nos quiere decir que ya llegamos a un equilibrio. Una vez hallado el punto de equilibrio del ejercicio, procedemos a sumar las columnas. Se suma desde el momento de empotramiento. No contamos las sumatorias de equilibrio. Entonces, en el punto A, lado izquierdo, tenemos solo menos 500, ya que acá el factor de distribución ha sido 0. En el lado derecho sumamos desde 1333,33 y tenemos una sumatoria de... Continuamos con las sumas de cada columna y entonces obtenemos estos momentos.
de menos 1373,75 más 1373,75, acá menos 500 y acá 500. Ahora nos damos cuenta que el ejercicio está bien, ya que las sumatorias en cada punto es 0. Ahora procedemos a hallar el diagrama de momentos, lo cual con el teorema de áreas resultamos con un diagrama de momentos así. Y con los momentos calculados, entonces acá tendría el valor de 500, acá de 1373,75 y de acá de 500. Pero tenemos la incógnita de estos valores de acá. Del diagrama de momentos, primero sacamos el corte isostático, que son las fuerzas externas del ejercicio, el cual sería la carga distribuida. Entonces tenemos la carga distribuida, la cual multiplicamos por la distancia de A a B, que es por 4, y lo dividimos entre 2, lo cual acá nos resulta 2000 y acá igual, de la misma forma 2000. Acá en el tramo BC nos resulta 1500 y de la misma forma 1500. En los casos de los volados nos resulta 1000, porque solo la distancia es de 1 metro. Ahora continuamos con un corte hiperestático, lo cual vendría a ser los momentos que hemos obtenido sumados, que en este caso sería 500 menos 1373,75 sobre la distancia de AB, que es 4. Acá mismo también es 1373,75 menos 500 sobre la distancia, que es de 3 metros. Todas las fuerzas van a ir para arriba. Entonces acá obtenemos menos 218,44 y acá obtendremos lo mismo. Acá obtenemos 291,25 y acá igual. El signo solamente indica que la flecha debió ir para abajo. Ahora sumaríamos estos dos cortes que hemos hallado. Acá nos resulta con la flecha arriba y con 1781,56. Acá la sumatoria nos resulta 2218,44. En este lado 1791 más B5 y en este otro lado 1208,75. Con los valores obtenidos en el corte total, procedemos a realizar el diagrama de corte. Acá sería 1000 por el corte isostático de los volados. Entonces acá procedemos a colocar los valores obtenidos, que serían 1781,56, y procedemos colocando los demás valores obtenidos. Para calcular las incógnitas del diagrama de momentos utilizamos el diagrama de corte, donde las incógnitas serán donde se da el corte que es igual a 0, que son las intersecciones de acá y de acá. Ahora, con las distancias obtenidas de 1,78 de A hasta la intersección y de 1,79 de B hasta la intersección, con el método de áreas calculamos los valores de las incógnitas. De la primera incógnita sería 1085,59 y de la segunda incógnita sería 229,42. Y con eso finalizamos este programa. Ejemplo en pórtico. Vamos a aplicarlo a un ejemplo. Entonces, este será nuestro primer ejemplo. Entonces, para el marco mostrado en la figura, determine los momentos en los extremos de la barra, de cada barra, es decir, cuáles son los momentos que actúan en este problema, que si lo podemos analizar es un problema hiperestático, es un problema, un marco sin desplazamiento lateral o con desplazamiento lateral restringido, donde A, B hay un empotramiento y en E hay una articulación plana.
¿sí? Está conformada por los puntos A, B, C, D, E. Hay una fuerza, un sistema de fuerzas externas, una uniforme distribuida de 2000 kilos por metro y una uniforme, una puntual en todo el centro de la barra AC. ¿Okay? Vamos a considerar para este problema, además, la geometría, 9 metros la longitud de las vigas, por decirlo de alguna forma, o de los elementos C, D, D, E, y de las columnas o elementos verticales AC de 6 metros. ¿Okay? Vamos a decir entonces que para este caso el módulo de elasticidad del material es constante. La inercia AC y la inercia BD son iguales, 25 centímetros a la 4, y la inercia DE y la inercia CD son iguales también a 35 centímetros a la 4. ¿Okay? El primer paso, debemos calcular la rigidez de cada miembro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recordando que el módulo de elasticidad es constante, dijimos que la rigidez era siempre 4E por I sobre L. ¿Sí? Entonces tomamos la longitud de cada una de las barras y la inercia correspondiente y obtenemos los valores que están aquí representados. ¿Okay? Debemos tomar en cuenta que tenemos una simplificación que hacer. ¿Por qué? Porque el extremo de E es un extremo empotrado articulado. Entonces vamos a simplificar el número de iteraciones como afectando por 3/4 la rigidez calculada. ¿Sí? Entonces afectamos 3/4 y con eso vamos a simplificar. ¿Qué simplificamos? Que el momento aquí es 0. Entonces aquí nunca se distribuye. Entonces vamos a olvidarnos de distribuir para acá, sino vamos a hacer el equilibrio justamente aquí afectando esto por 3/4. Les recordaba hacer 3/4 la rigidez obtenida anteriormente. Y esto nos da un valor de 11,67. Es decir, finalmente tendremos entonces los valores de las rigideces de cada uno de los miembros que nosotros tenemos que analizar. En este caso, por los números eran muy pequeños, se darán cuenta que los números dan 15, 56, 16, si no me equivoco, están multiplicados por 100 para simplificar las cuentas. ¿Okay? Paso siguiente, calculo los factores de distribución. Entonces, los factores de distribución, ¿cómo los vamos a determinar nosotros? Bueno, los factores de distribución, nosotros los vamos a determinar sabiendo que será el factor, la rigidez de cada miembro entre la sumatoria de la junta. Fíjense, barras que llegan a C. En D tenemos 3 barras que llegan a D. Entonces tendremos que calcular el factor de distribución como la rigidez del miembro entre la suma de juntas. Es decir, la rigidez en C será la suma de la rigidez AC y la rigidez más la rigidez CD. Y la rigidez de la junta D será la rigidez de la barra CD y la rigidez de la barra DE más la rigidez de la barra DB. ¿Okay? Hacemos estas cuentas, además vamos a saber que en los empotramientos el factor de distribución es 0, los empotramientos no distribuyen momentos, solo reciben momentos, y la reticulación, el factor de distribución es 1. O sea, todo lo que llega se transmite. Aplicando entonces la expresión factor de distribución, vamos a obtener que en este caso tenemos 0,52 hacia A, de C hacia A, y 0,48 de C hacia D. Igualmente en el análisis de la junta, tomando los valores anteriores, bueno, tendremos que 0,35 de D a C, 0,27 de D a E, 0,38 de D a B. Luego, vamos a calcular los momentos de empotramiento, suponiendo principalmente que para nosotros, el positivo es sentido antihorario. ¿Okay? Entonces, si el positivo para nosotros es sentido antihorario, bueno, primero tenemos que ver cuáles son las cargas que nosotros tenemos en nuestro sistema. Si recordamos el problema, tenemos cargas distribuidas uniformemente y esa carga distribuida va aplicada desde C hasta E. Entonces, aplicando la ecuación momento de empotramiento, tendremos entonces los momentos correspondientes. Recuerden que en D, el tramo de E, también hay una carga distribuida uniforme, ¿sí? Y nosotros hicimos una simplificación que multiplicamos por 3/4 para no distribuir hacia E. Entonces, en esta distribución o en esta simplificación, el momento máximo será calculado como QL cuadrado sobre 8. Ese momento máximo estará actuando justamente en D. ¿Sí? Nuevamente, el momento nos dará este valor y el momento en el extremo E será 0. ¿Sí? Ya sabemos que de por sí es 0, una condición del problema. Por otro lado, tenemos una carga puntual aplicada en el centro entre A y C. Y tenemos aquí la expresión para el cálculo de esa carga o de esos momentos, que los calcularemos tomando en cuenta los sentidos
horarios y antihorarios respectivamente, o los signos correspondientes a cada momento. ¿Okay? De igual forma, en la barra BD no hay ningún tipo de momento, por lo tanto los momentos en los extremos son 0. ¿Okay? Bien, dicho esto, nuestro paso siguiente consiste, conocido los momentos de empotramiento, consiste en calcular el desequilibrio en cada junta. ¿Cómo hacemos el desequilibrio de cada junta? Bueno, haciendo sumatoria de momentos en cada junta. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos en la junta A, el momento de desequilibrio es 300. O sea, eso es lo que está desequilibrando. Si hacemos sumatoria de momentos en C, sería 13.500 menos 300, da 13.200. En el caso de D será menos 13.500 más 20.250 más 0 da 6.750. Ese es el desequilibrio que nosotros tenemos. Fíjense que tanto en B como en E el desequilibrio es 0. No hay nada que desequilibrar, no hay nada que calcular. Paso siguiente, equilibramos cada junta. ¿Cómo equilibramos la junta? Bueno, multiplicando por menos el momento de desequilibrio. Es decir, que en este caso era 13.200 el desequilibrio, multiplicamos por menos me da 13.200. En este caso era 300 el desequilibrio, aquí hay un pequeño error, el momento de equilibrio es menos 300. ¿Qué pasa? Seguidamente, aquí hay un error, esto es un signo menos, ténganlo allí en cuenta, pero eso no nos va a afectar en los cálculos. Seguidamente, en este que tenemos aquí, el desequilibrio es 6.750, el equilibrio será con signo negativo, aquí el desequilibrio es 0, por lo tanto el equilibrio es 0. ¿Okay? Una vez hecho esto, aplicamos el factor de distribución en la junta, que los teníamos previamente calculados, multiplicando cada factor de distribución por el momento de equilibrio, ¿sí? Que lo denotamos en este cuadro verde, tendremos entonces el momento correspondiente o el valor correspondiente de momento que nosotros tendríamos que distribuir. Entonces, tomamos este equilibrio, que está en el cuadro rojo, lo multiplicamos por el factor de distribución, nos dan estos términos, ¿sí? La idea es que ustedes verifiquen esos términos. Fíjense que lo del signo menos acá no tenía ningún inconveniente, puesto que esto es un empotramiento y el factor de distribución es 0. Entonces, esto no distribuye nada, ¿ok? Es decir, que yo en el empotramiento puedo evitarme este paso, igual que en este empotramiento en B. Fíjense que la distribución es 0. En el caso de D, tenemos que tener en cuenta que este momento de equilibrio, 6.750 negativo, lo tenemos que multiplicar por los factores correspondientes a de D a C, de D a E, de D a B. Y obtenemos cada uno de los valores que tenemos aquí en los recuadros verdes, ¿ok? Esto, por supuesto, imagínense, estamos haciendo una primera iteración y ya se ve un poco confuso lo que tiene que ver con el orden de la información. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Imagínense si tuviésemos más barras. Vamos a tratar de, en el paso número 6, ¿verdad? Vamos a, una vez calculados los momentos, vamos a limpiar un poco nuestro ejercicio y vamos a aplicar como paso 6 el factor de distribución de la junta. ¿Cuál es el factor de distribución? Bueno, multiplicamos cada uno de estos momentos obtenidos en cada una de las juntas por un medio, ¿sí? Y al aplicar esos factores de transporte, ¿verdad? Y con los factores de transporte, ¿verdad? Distribuimos cada momento hacia cada junta. Entonces, importante acá es que del punto C o del nodo C distribuirá de C hacia A, de C hacia D, y del nodo D distribuirá de D hacia C, de D hacia E no distribuye, porque tenemos una articulación, ya hicimos una simplificación al respecto, y de D hacia B. ¿Sí? Es decir, tendríamos cuatro momentos que transportar, ¿okay? Dándonos como resultado los valores que tenemos aquí. Acuérdense que el factor de transporte lo demostramos un medio y aplicamos directamente. Una vez hecho esto, repetimos desde el paso 4 este ciclo iterativo hasta que los momentos de equilibrio y desequilibrio sean 0. Fíjense que aquí este momento, con estos dos cuadros verdes, está en equilibrio la junta, pero cuando llega este momento, aquí que tenemos de menos 1080, se vuelve a desequilibrar. Entonces tenemos que volver a repetir el proceso iterativo, en este caso desde el ciclo, desde el paso 4. ¿Ok?
¿ok? Para hacer esto un poco más sencillo, vamos a hacer una organización de este proceso en una tabla, ¿sí? Que es perfectamente adecuable a Excel. Entonces, vamos a tener que organizar la información de la manera siguiente. Entonces, tenemos el ejemplo que estamos haciendo. Las juntas, tenemos junta A, C, D, E y B, ¿verdad? Son 5 juntas que tenemos. Y vamos a definir cada uno de los miembros. Fíjense que está convenientemente ordenada. Tenemos en el nodo A la barra AC. Luego, justo al lado tenemos el nodo C. Y así como tenemos AC, aquí tendremos CA. Luego tendríamos CD. Fíjense que convenientemente tendremos DD a C. Luego por acá tenemos DB. Aquí sí tenemos que tener un pequeño cuidado, porque fíjense que no podemos poner 2 nodos al lado, podemos poner uno solo, ¿no? Entonces, el nodo B, fíjense que está colocado al final, y justamente la tercera barra que confluye en D, DE, la colocamos justo al lado del nodo ED, ¿okay? O sea, es importante esta organización para nuestra información, ¿ok? Dicho esto, calculamos la rigidez de los elementos, que ya las tenemos estimadas, ¿verdad? Los factores de distribución de cada una de las juntas, fíjense que esta es la junta C, están calculadas. La junta A, la junta D tiene 3 valores, la junta E tiene un valor, la junta B tiene un valor, ¿ok? Esta es la forma de organizar la información. Luego tenemos los momentos de empotramiento con sus respectivos signos, ¿está bien? Y el primer paso que hacemos después, o el paso que hacemos inmediatamente después del cálculo de momentos de empotramiento, es simple y llanamente realizar el equilibrio, ¿sí? Acuérdense, calculamos el momento de desequilibrio, que sumamos lo que llega a la junta, menos 300 más 13.500, da 13.500 positivo, quiere decir que ese es el desequilibrio. Equilibramos multiplicándolo por menos el signo, ¿sí? Como lo denotamos aquí. De la misma forma, sumando 13.500 negativo más 20.250, tendremos menos 6.750. Es decir, que cambiamos el signo para que generemos el equilibrio. Entonces, al generar el equilibrio, inmediatamente después, lo que hacemos es multiplicamos los valores obtenidos por los factores de distribución, como los tienen acá abajo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de distribución? Bueno, aquí 0,52, aquí es 0,48, aquí es 0,35, aquí es 0,38 y aquí 0,27, ¿ok? Inmediatamente después se pueden apoyar en la repetición de la imagen anterior, transmitimos. ¿De dónde? Transmitimos de C a A, del nodo C hacia A, la mitad de este momento. Transmitimos del nodo D, DC, transmitimos la mitad de este momento. Vamos a transmitir del nodo C hacia la barra D o hacia el nodo D la mitad de este momento, como lo tenemos aquí indicado. Luego vamos a transmitir, fíjense, importante este paso, del nodo D hacia la barra B, ¿sí? Todo este camino. ¿Por qué? Porque el B está aquí, ¿ok? Transmitimos justamente también la mitad. Luego de D hacia E, bueno, ahí no tenemos que transmitir nada. ¿Por qué no transmitimos nada? Bueno, porque recuerden que en E está articulado. Al estar articulado y al hacer la simplificación que hemos hecho, no transmitimos absolutamente nada para allá, ¿ok? Ya hemos simplificado el proceso de cálculo allí. Una vez realizado y elaborado esto, volvemos a repetir nuestro equilibrio. Calculamos esto que está llegando aquí, hacemos sumatoria de momentos en cada nodo, ¿sí? En este nodo, fíjense que sería este valor, ¿sí? Más 0, nos daría un momento de desequilibrio negativo, le cambiamos el signo y nos da el equilibrio. De la misma forma que aquí este valor que está aquí, sumamos 0 más 0, da el momento de desequilibrio, le cambiamos el signo a esa suma y nos da el equilibrio, ¿okay? Multiplicamos nuevamente cada momento de equilibrio en cada junta por los factores de distribución que tenemos aquí correspondientes a la rigidez, y obtenemos los valores de cada uno de ellos. Seguidamente aplicamos nuevamente el transporte o el factor de transporte, que es 0,5, de la misma forma que lo hicimos en el primer equilibrio, ¿sí? O sea, vean que otra vez volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Teniendo especial cuidado con que este valor lo tenemos que repetir hacia B, ¿okay? Dicho esto, este sería el proceso a seguir de una forma un poquito ordenada diferente,
quizás no es tan gráfica, por eso hice la acotación previa. Mucho más sencillo organizar la información de esta forma. Y así sucesivamente hasta que la transición sea 0. Podemos resumir y determinar los momentos. O sea, fíjense que esto que está aquí es el proceso iterativo. Vean que yo en este caso hice hasta 8 equilibrios, ¿sí? Ya inclusive en el séptimo paso lo pudimos haber detenido, porque ya los momentos eran muy bajos, ¿no? Esto se hizo con Excel. De hecho, se hizo con Excel para facilitar el procedimiento, y lo que hicimos fue repetir el procedimiento establecido, ¿ok? Obtenemos entonces los momentos finales, ¿sí? de esa distribución de Cross en cada una de las juntas. Fíjense que haber hecho estos 8 pasos, bueno, a lo mejor a mano son un poquito tediosos, pero ya quizás ayudados con un Excel, por ejemplo, una tabla, es muy sencillo, ¿ok? Una vez realizado esto, debemos recordar que nuestra convención de signos positivo es sentido antihorario, ¿ok? ¿Para qué? Para que regresemos los signos originales al momento, en el despiece, ¿sí? En el momento nos traemos entonces acá y hacemos el despiece de las barras, y nos restaría solo determinar las fuerzas internas, ¿sí? Eso se los vamos a dejar un poco de tarea. Ustedes, la idea de esto es que desarrollen todo este procedimiento, ¿sí? Comparen los numeritos, verifiquen, comparen las cuentas, y una vez que realicen esto, tengan los momentos obtenidos finales, bueno, determinen las fuerzas internas, ya quedará como un ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, sencillo. Con los momentos finales, fíjense, aquí el momento 2943,15 es negativo, quiere decir que el sentido que yo asumí inicialmente, o el sentido real del momento, es sentido horario, ¿ok? Acuérdense que sentido positivo, sentido antihorario, entonces horario será negativo, ¿ok? Entonces esa metodología la aplicamos en cada una de las juntas, ¿sí? No voy a desarrollar mucho esto porque ya será digamos, un ejercicio de cálculo. Solo voy a dedicarme con los signos, que sí es importante. Fíjense, en C el momento vale menos 6.786,3. ¿Qué sentido tiene este momento? Sentido horario. Es decir, que este momento, como estoy dibujándolo, es negativo, ¿sí? Luego, acuérdense que este momento es exactamente igual, solo que cambia de sentido. De hecho, fíjense, aquí el momento es antihorario, correcto. Fíjense que aquí la tabla nos dice que el sentido es positivo, al lado derecho del nodo, ¿okay? Luego tenemos el momento 17.846 negativo, quiere decir que es sentido horario. Luego tenemos este momento de 1413,81, que es negativo, es decir, sentido horario. Yo estoy asumiendo de B hacia D el sentido de análisis, igual que de A hacia C. El sentido de análisis quiere decir que yo acá, mi origen de coordenadas, vamos a dibujarlo acá, de ese sistema es desde A hacia C, ¿ok? O sea, yo estoy suponiendo como si esta carga de 400 estuviese así, ¿ok? Viéndola de esta forma. Digamos, es una forma más sencilla de poder visualizarlo, ¿ok? Entonces, de D a B también supongo que efectivamente que esto es de esta manera. Entonces, tengo los momentos, y con los momentos generados, tenemos la posibilidad simplemente de, con los momentos generados tenemos la posibilidad entonces de hacer los diferentes equilibrios, ¿okay? Entonces tenemos los momentos en las diferentes juntas. Fíjense que es importante revisar lo siguiente, elaborar el equilibrio en la junta D. Si yo sumo este momento, más este momento, más este momento, ¿sí? Que sería sumar aquí en esta tabla estos tres valores, si esto no me llega a dar 0, significa que yo acabo de realizar el cross mal, o algún error estoy cometiendo. O sea, estos tres términos me tienen que dar a mí efectivamente 0. Es decir, por eso les coloco aquí, recuerde elaborar el equilibrio de junta en D. O sea, si yo coloco todas las fuerzas que actúan, ¿sí? Y verifico que el momento, tanto el momento como los cortantes, como las cargas axiales, sean 0.
¿ok? Les va a quedar, como les dije, de tarea. Aquí solo estoy representando los momentos porque esa era digamos, la premisa del problema, ¿ok? Una vez realizado esto, entonces tendremos los momentos finales. Podremos dibujar los diagramas de momento de cada una de las barras para posteriormente elaborar el diseño.